Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas. Mortales hablando de inmortales, como nosotros solemos decir. Y bueno, los inmortales somos, por un lado, detrás de la cámara, digámoslo así, entre bambalinas, nuestro querido Daniel Jándula, el que edita, y también José Antonio Muñoz, nuestro manager, digamos. Luego, delante de la cámara, los que aquí veis, ¿no? Que por un lado tenemos a Lázaro Covadlo. Hola, Lázaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. María José Peña, ¿qué tal, María José? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo Graciela bien? Molinelli. Hola, Graciela. Hola, querido. Y yo, que soy David Monteagudo. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar aquí, vamos a comentar un cuento breve además, porque es un cuento que no sé si son 4 o 5 páginas, de Anton Chejov. Chejov, que es uno de los grandes maestros del cuento precisamente, del relato. Y el cuento este se titula Tifus. Tifus, o sea, esta enfermedad infecciosa de la que todos hemos oído hablar alguna vez, pero los que estamos aquí, supongo que nadie la ha padecido, afortunadamente. Y bueno, yo voy a introducir un poco el tema para que luego ya cada uno dé su opinión sobre este relato, ¿no? Este es un cuento que escribió Chejov en el año 1887, en el 87. Entonces, como él había nacido en el año 60, en el 1860, por lo tanto, aquí tenía solo 27 años. Que ahora, actualmente, un hombre con 27 años es una criatura aún. Y este hombre con 27 años ya escribió este cuento, ¿no? Chejov murió a los 43 años, además muy tempranamente, de tuberculosis, y en el 1903. Entonces, este cuento lo escribió con 27. Él empezó a publicar cuentos que eran publicados en algunos diarios, en algunos periódicos de entonces, o en revistas, en periódicos más bien. Empezó ya a publicar cuentos por los que le pagaban, digamos, con los que empezó a ganar dinero a los 20 años. O sea, sus primeros cuentos publicados pues son de cuando tenía tan solo 20 años. Entonces, esos primeros cuentos eran todos cuentos, digamos, de carácter humorístico, que es lo que le pedían un poco. Y ahí ya daba muestras, digamos, de un sentido del humor bastante ácido, ya un poco de mala idea, pero eran básicamente cosas bastante humorísticas, bastante cómicas. Claro, cuando uno lee toda su obra, todos sus cuentos, digamos, que son unos 600 cuentos, pues claro, ves que los primeros cuentos pues eran, claro, no tiene, digamos, el nivel que luego alcanza ya en otros momentos, pero ya en algunos de esos primeros años pues ya hay alguno que otro que ya apunta maneras, y que ya ves lo que allí promete, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir también, para situarlo un poco, que Chejov era nieto de siervos. O sea, es un caso de estos, digamos, una familia que poco a poco habían ido saliendo de esa esclavitud prácticamente que había en la Rusia antigua, que era un régimen muy feudal, y en los que los siervos pertenecían a... Entonces luego ya cuando los siervos pudieron estudiar y hacer otras cosas, pues el caso es que estudió medicina, y él fue médico, ¿no? Entonces ejerció de médico durante bastante tiempo,
compaginándolo ya con la literatura. Al final dejó la medicina porque él también ya estaba enfermo y no le acompañaba la salud, pero él durante mucho tiempo pues fue médico, ejerció la medicina y escribió cuentos y bueno, y como todos sabemos, escribía teatro también, y hay algunas piezas teatrales suyas como La Gaviota, Tío Vania, El Jardín de los Cerezos, Las Tres Hermanas, que son textos que hoy en día pues siguen estrenándose en teatro, siguen representándose en teatro en todo el mundo, y que también son de una gran calidad. Pero a mí particularmente me interesan más sus cuentos, sus relatos, ¿no? Porque creo que hay algunos que alcanzan una calidad increíble, como este que veremos hoy, ¿no? Entonces él publicaba cuentos constantemente, entre otras cosas, para ganarse la vida, para ganar dinero, porque él digamos, mantuvo a su familia, a hermanos y a su familia paterna, sobre todo, pues durante toda la vida él estuvo trabajando y mantuvo una familia extensa, digamos, con su trabajo. Él fue de estas personas que era un currante de la literatura, digamos, en el sentido de que no era el típico escritor exquisito que escribe de vez en cuando, saca un libro y tal, y que no tiene por qué vivir de ese tema, sino que él realmente vivía de lo que cobraba de publicar sus cuentos y artículos que escribía. Es un hombre que hizo muchas cosas, porque hizo ensayo también, escribió libros sobre la situación, por ejemplo, de los presos, bueno, de los deportados que estaban en Siberia, que eran deportados, y estuvo allí una temporada viviendo con ellos y conviviendo, viendo esas condiciones tan terribles en las que vivían, ¿no? Y eso luego lo relató todo en un libro que escribió sobre este tema concretamente, ¿no? Entonces, los cuentos que escribió Chekhov, aunque son 600, casi, bueno, entre 600 y 700, según en qué editorial, en qué recopilación, que a veces hay algunos más, en estos cuentos suyos, aunque sean 600, hay muchos que son bastante breves, entonces tampoco es que sea un volumen de libros terrible. Yo en casa los tengo en los 4 tomos que publicó Páginas de Espuma, hace poco, recientemente. Son 4 tomos, 4 libros, ¿no? Entonces, en estos cuentos es una auténtica comedia humana, de la sociedad rusa de finales del siglo XIX, así como en Francia el gran escritor francés, que ahora no me acuerdo del nombre, el de la comedia humana, ¿quién era? Balzac. Balzac, perdona, Balzac, he tenido un lapsus. Así como en Francia, Balzac, pues la comedia humana son no sé cuántas novelas, 100 novelas, 30, 40, y aquello es una biblioteca entera. Y en esa comedia humana siempre se dice que allí Balzac retrató, allí está toda la sociedad francesa, de más o menos de la misma época, del siglo XIX y tal, que era un poco anterior. En el caso de Chekhov, del que nos ocupa hoy, no necesito, digamos, escribir esas 100 novelas, sino que con estos cuentos breves, ¿no?, aunque son una buena cantidad, pues hace exactamente lo mismo. O sea, el que se lea todos los cuentos de Anton Chekhov acaba haciéndose una perfecta idea de lo que era la Rusia esa de finales del siglo XIX, ¿no? Aquí en sus cuentos están centrados algunos en personajes. O sea, en sus cuentos ves, pero no ves como un personaje, como un mero personaje que sale un momento, sino te metes en su vida, en cómo era la vida, en cómo vivían desde lo más bajo, desde los niños. Tiene algunos cuentos de niños que son un poco dickensianos, pero no tan bonachón como era Dickens, que Dickens siempre hay una redención y tal, sino que son unos cuentos terribles,
de niños que eran aprendices a los que sus padres pobres, miserables, prácticamente vendían por 4 chavos a algún artesano, a alguna familia, a un zapatero, a un carpintero, ¿no? Los vendían como aprendices, o en el caso de las niñas, pues como digamos niñera y tal, y para hacer todas las faenas de la casa, niñas con 12 años, ¿no? Tenían que trabajar horas y horas sin casi poder dormir. Hay algunos cuentos de Chekhov en el que explica cómo era la vida de estos niños, y es una cosa terrible. Yo casi a mí me cuesta leerlos y no, se me hace muy, muy duro. Por supuesto, también la gente más pobre, los campesinos más ignorantes, los mujiks, estos típicos, ¿no?, rusos, pero claro, todo, o sea, en sus cuentos, pues también están los deportados, los deportados a Siberia, los condenados, digamos. Después los posaderos, los comerciantes, los carreteros, los que van por ahí con los carros para repartir las mercancías, y en cada cuento se mete en la vida y en la actividad y en todo el entorno de cada uno de estos personajes, ¿no? Los religiosos, los relacionados con el mundo religioso, desde el más humilde diácono, ¿no? Hasta pasando por los popes famosos rusos, serían los curas, digamos, hasta los obispos, ¿no? También hay un cuento famoso sobre un obispo que es buenísimo. Luego los terratenientes, digamos, los grandes propietarios, y aquí salen de todo tipo, desde los que son muy trabajadores, que quieren ganarse la vida de verdad, aunque tienen las propiedades, pero hacerlas productivas y que la agricultura sea una cosa próspera y todo eso, hasta los despilfarradores, los aburridos, que simplemente a lo que se dedican es a dilapidar la fortuna que han heredado y que no son capaces de emprender nada. Los militares, los nobles, incluso los funcionarios, toda lo que era la sociedad rusa, tanto rural como urbana, está en algún cuento, está perfectamente representado. Pero quizás él, los que conocía mejor, los que retrata mejor, o los cuentos en los que desarrolla más y profundiza más, es en los personajes un poco del estilo de él, ¿eh? O sea, ingenieros, médicos, arquitectos, algunos científicos, que son personas que a veces sí que eran nobles de origen, otras no, pero que estudiaron, se interesaron de verdad por alguna materia, y luego trabajaban duro durante toda su vida, sea como ingenieros, tiene varios cuentos con ingenieros, médicos, y que simplemente se ganan la vida con ese trabajo, que no son pobres por lo tanto, pero que algunos tampoco es que vivan con una gran holgura, y esos personajes también ahí los conoce muy bien. Pero bueno, habría mucho que comentar, ¿no? En fin, Chekhov tiene cuentos interesantísimos, cuentos más largos, digamos, que el que vamos a ver hoy, y cuentos que quizás darían más para un debate en el que surgirían otras cuestiones que no son meramente literarias, porque Chekhov, que a veces parece que sea misógino, que sea muy misógino, pues luego resulta que hay un cuento o tiene cuentos con un personaje femenino que es una mujer increíble, y con una libertad de eso y con unas ideas que hoy en día, con esa facilidad que hay ahora para hablar de otras épocas según términos modernos, que serían muy feministas, ¿no? Digámoslo así. Y luego también, bueno, interesantísimo todo el tema prerevolucionario, ¿eh? Todas las personas que en esa Rusia pues ya estaban convencidos de que tenía que cambiar algo para que toda esa gente tan pobre y tan miserable, y los campesinos que, digamos, vivían en unas condiciones, pues que eso pudiera progresar y que hubiera un cambio social importante, y todo eso también hay algunos cuentos en los que está muy bien reflejado, ¿no? Pero hoy yo he querido que comentáramos más bien sobre un cuento cuyas virtudes son casi exclusivamente literarias, y que a mí particularmente me gusta mucho. Yo os tengo que decir que hay pocos autores a los que vuelva a leer, ¿no? Pocas obras que yo relea, y uno de los que releo son los cuentos en general de Chekhov,
y algunos en particular. Entonces ahora he vuelto a leer Tifus, que es un cuento que ya he leído varias veces, y cada vez que leo Tifus lloro, o sea, lloro, pero lloro de gratitud, de goce, de poder leer un cuento tan bueno, aparte de que la historia también es conmovedora, pero lloro de placer estético, lloro de pensar, ostras, yo puedo leer esto, ¿no? Es una gozada para mí, ¿no? Entonces voy a justificar este entusiasmo tan exagerado que es muy probable que luego sea rebatido, pero voy a intentar justificarlo, ¿no? Entonces, este cuento es un ejemplo de cómo escribía Chekhov, ¿no? De esa forma en que estructuraba sus relatos, sus cuentos, esa perfección, ¿no? Que él conseguía, que no sobra nada, que no hay palabras de más. No sé, aquí hace poco comentamos un cuento de Stefan Zweig, y un personaje, el personaje del dueño del perro, digamos, el padre de la criatura que al final muere, y como nos lo describe, se tira una página y media hablándonos de este hombre, y sí, nos queda muy claro cómo era este hombre, ¿no? Un hombre muy exagerado. Pero aquí Chekhov, fijaros cómo nos describe, por ejemplo, a ese finlandés. Bueno, no sabe muy bien si es un finlandés o es un sueco, ¿no? Que acompaña en el tren al protagonista, ¿no? Porque claro, el cuento está escrito en tercera persona, pero es una tercera persona de estas que se mete, digamos, en la mente del protagonista y que todo está visto desde el punto de vista del protagonista, en tercera persona, pero toda la información es la que, digamos, o sea, es una de estas tercera persona un poco falsa, porque también podría haberse hecho en primera persona, pero en tercera es más apropiado. Entonces, el finlandés que va con él ahí, en realidad lo que nos dice sobre el finlandés es muy poca cosa, ¿no? Nos dice esa pipa que fumaba constantemente, el silbido que hacía la pipa y que constantemente estaba hablando de lo mismo. Decía, o sea que usted es un oficial, pues yo tengo un hermano que también es oficial, pero él es de Marina, ¿no? Es oficial de Marina. Y todo el viaje va dándole la lata con ese tema, y además hace o sea, como una sorpresa, como si se sorprendiera por todo lo que se encuentra, por lo que le dice el otro. Vale. Ya está, con esa forma con esos detalles que nos da sobre, ya entendemos perfectamente el tipo de persona que es, una persona insensible, que no se daba cuenta de que el otro está mal, es una persona que además está enferma ya, como sabemos luego, y que no tiene ninguna ganas de hablar ni de nada, pero el otro le va soltando el rollo, ¿no? Entonces, el cuento para mí es una descripción estupenda, algo parecido a lo que nos encontramos en Borges, en el sur, cuando describía la estancia en el hospital con todos los martirios que le hacen ahí para curarle esa septicemia, ¿no? Que le había producido esa herida con una contra que estaba recién pintada. Pues aquí también, como nos describe con una... Es que claro, nos lo hace sentir, es muy verosímil. Yo, cuando leo esto pienso, hombre, este hombre, Chekhov, tuvo que estar enfermo de tifus, o quizás no. Él era médico y él trató a mucha gente, porque además hubo en Moscú, cuando él era médico, una epidemia de tifus, y él trató a mucha gente que estaba sufriendo el tifus. Entonces, en aquellos tiempos había que confiar en la naturaleza, en que uno fuera fuerte y que pasara por esas fiebres terribles y que lo resistiera y que pudiera salir de la enfermedad, porque aún no existían los antibióticos ni existía ninguna cosa de esas, ¿no? Entonces,
cómo nos describe el estado ese de cuando ya estás enfermo, que estás tocado y va en tren, y los detalles que da, los pocos detalles, ¿no? El sonido de la pipa, el silbido, todo le parecía como una pesadilla, está en un estado en que el cuerpo no encuentra la posición, que está deseando tumbarse en su cama por fin, porque entonces cree que entonces descansará, y cuando baja en una estación, que baja a la cantina, al restaurante de la estación, y ve a unos que están comiendo, y dice, pero ¿cómo pueden comer? ¿No? ¿Cómo? Si a mí esto ahora me resulta repulsivo, y ve a una mujer con los dientes muy blancos, ¿no? que ríe, y todo eso le resulta, y claro, eso es que, aunque no hayas tenido tifus, tú ahí reconoces cosas, que es lo que tienen los grandes autores, ¿no? Aunque no hemos tenido tifus, a lo mejor todos hemos pasado alguna vez por una fiebre alta, y que te produce esos estados así morbosos, ¿no? Y está estupendamente descrito con unas pocas palabras, ¿no? Entonces, fijaros cómo nos narra luego, cómo narra todo el proceso de su enfermedad, con todo lo que significa, con las visitas del médico, con al final las visitas ya del cura, incluso, que ya viene con la extrema unción, con los óleos, porque él está al borde de la muerte, y todo eso, y luego la enfermedad de la hermana también, que era también de forma muy sutil, está narrado ahí, que entonces dice que oye como unos cánticos de misa, pero en otra habitación y tal. Entonces, todo eso nos lo está narrando, pero desde la percepción esa completamente deformada por la enfermedad, que el tiempo, bueno, lo explica estupendamente. El tiempo pasa como muy rápido, pero al mismo tiempo de una forma absurda, alternativamente. Ahora, y los detalles, o sea, los pequeños detalles que son tan reales, ¿no? Que es la vida eso, ¿no? El médico, por ejemplo, ese hombre fornido, así gordito, que viene y que, bueno, esto claro, tiene que ser una traducción de alguna otro ruso, pero dice, el médico habla un poco como con la E, dice, sí, en vez de sí, dice, sí, y luego, así. Esos detalles, es que eso es genial. Yo encuentro que ahí hay los pequeños detalles, o cuando por fin despierta, ya el día que despierta de todo el delirio de la fiebre, por fin está bien, pero está con el cuerpo completamente débil, y ve ese rayo de luz que entra por la ventana, y es que lo entiendes perfectamente, la situación en la que se encuentra el personaje, ¿no? Entonces, claro, yo cuando leí el cuento este por primera vez, pues estaba terminando ya el cuento, y yo pues pensaba, bueno, es fantástico como descripción, como casi científica, como descripción de una enfermedad, del proceso de la enfermedad, pero bueno, este hombre se recupera, este hombre, aunque queda muy débil y muy tocado, pero luego es una persona joven, se recuperará, e incluso está muy bien en el cuento cuando se recupera, ¿no? Que el cuerpo es bueno, pero esto luego hablo un poco más sobre el tema. Pero pensaba, pero no deja de ser anecdótico, ¿eh? Este hombre se recuperará, no deja de ser un cuento, y un cuento potente. Un cuento potente, siempre el personaje, el protagonista, tiene que salir del cuento cambiado, tiene que salir diferente a cómo empezó, para que sea una cosa trascendente y que no se quede en una anécdota. Entonces dije, bueno, me lo has explicado estupendamente, pero claro, es que luego lees el último párrafo, porque es casi al final, y entonces descubres que su hermana murió. Él le contagió el tifus, y en cambio la hermana estuvo enferma también, pero no lo pudo superar, y la hermana ha muerto. Entonces, lo que está también estupendo, que eso es de la vida real, eso él es que lo sabía porque había visto casos.
que una cosa tan terrible como esa, pero incluso el protagonista, que es una persona muy civilizada y eso, pero en esos momentos no quiere que le molesten con esa cosa porque el cuerpo es más poderoso, el cuerpo está feliz, está contento de haber superado esa cosa terrible y de por fin encontrarse bien, simplemente el poder comer, encontrarse bien, y no quiere saber nada de lo de la muerte de la hermana, y se coge a ese bienestar físico, a esos pequeños placeres, ¿no? A esa cosa hedonista de encontrarse bien. Y entonces sí, al cabo de unos cuantos días, que ya está un poco mejor, se asoma un día a la ventana y es un día gris, ve el cielo encapotado y oye un ruido que hace un carro que va transportando como unos hierros, unas cosas, que eso es estupendo. Es que esos detalles son los de gran escritor, ¿no? Y entonces en ese momento sí, entonces le cae encima todo el peso, ¿no? de la muerte de su hermana, y entonces dice, qué desdichado soy. Y ahí sí, ahí el personaje ha salido renovado, ha salido tocado, ¿no? de la narración, y por lo tanto ya no es una cosa anecdótica, sino que es un cuento de los potentes, de los que nos hablan de cosas muy, muy intensas, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que es un cuento perfecto en el que no falta ni sobra nada y que contiene muchísima verdad y que está explicado con una economía, pero con una capacidad para transmitirnos cosas muy intransferibles, y en cambio nos las transfiere, nos las explica y las reconocemos. ¿eh? Y yo soy un entusiasta de este relato. En esto, como ya, bueno, os apunté, os lo comenté off the record, que, que era uno de los cuentos de Chekhov que más le gustaban a Tolstoy. Tolstoy, que a veces era muy raro en sus críticas literarias o en sus gustos, porque también, en cambio, era fan de algún otro cuento de Chekhov muy discutible, pero con este, por ejemplo, ahí coincido con Tolstoy, en que es uno de los cuentos de Chekhov que yo resaltaría. Bueno, he hablado muchísimo, pero es que yo soy un fan y ahora espero que vosotros comentéis vuestra opinión. Así que empezaremos por Lázaro. Y Lázaro, a ver, ¿qué opinas tú de Tifus? Es que después de tu entusiasmo y también lo que has dicho off the record, que tú defenderías este cuento con uñas y dientes, sí. Me da miedo opinar, porque cualquier va a ser tomado como un ataque personal. No, que va. Pero sí, porque la consustanciación con alguna, así como, qué sé yo, un fanático de un equipo de fútbol, si le toca al equipo de fútbol, no es que le estén atacando al equipo de fútbol, le están atacando a él. Así que creo que va a pasar. Bueno, esperemos que no. No, puedes opinar tranquilamente, que yo ya creo que no os gustará tanto, y ya estaba seguro de que a ti, por ejemplo, quizás no te gustase tanto, o que no te gusta nada. Digamos que no me lo tomo como algo personal, que va, ni mucho menos. Vamos a ver. Es muy interesante toda la semblanza que nos has brindado sobre Chekhov, ¿no? Te faltó decir que en la última época de su vida él estaba ya en pareja con una actriz de teatro, ¿no? Sí. Bueno, y creo que murió en compañía de ella, ¿no? Sí, realmente Chekhov fue un gran escritor, no cabe la menor duda, ¿no? Ahora, vamos a ver qué piezas son mejores y cuáles a uno le gustan más y a otro menos. Y es curioso cómo que esto también requeriría todo un estudio sobre la mirada del lector, ¿no? No creo que haya una crítica objetiva realmente, si es que acaso existe la objetividad, ¿no?
uno se queda con unas cosas, otro se queda con otras. Pues a mí este cuento personalmente no me pareció lo mejor de Chekhov, ¿no? Yo cuando pienso en cuentos de la literatura rusa siempre me acuerdo del Capote, ¿no? de Tolstoy, ¿no? De Gogol. Perdón, de Gogol, eso quise decir, sí, fue bueno, de Gogol, sí. Y bueno, este cuento, justamente cuando hablamos en la última reunión sobre el cuento este de Stefan Zweig, ¿no? Tú mencionabas este gran acierto de Hemingway, de que un buen relato, una buena narración siempre tiene que ser como iceberg, ¿no? Que tiene digamos, la mayor parte no se ve, ¿no? Está hundida. En este cuento no pasa esto, está todo descrito, ¿no? Sí, esto no pasa para nada. Y digamos, efectivamente, de todos modos, las descripciones son muy buenas y además se ve que, digamos, no sé en qué medida habrá intervenido el hecho de que él era médico, ¿no? Porque, claro, es la descripción de un malestar, ¿no? Que creo que casi todos, alguna vez que hemos tenido algún malestar, hemos compartido, ¿no? Pero también descrito como eso, ¿no? Y es que de pronto todo nos resulta fastidiante, ¿no? Todo nos resulta... no tenemos apetito, nos fastidia escuchar la cháchara de los demás, no sabemos, estamos incómodos, etcétera, sobre todo si uno tiene fiebre o está, ¿no? Bueno, y eso está muy bien descrito, ¿no? En el viaje en tren, ¿no? Con ese pesado, que en la traducción, no sé si también lo pone finés, ya no se dice más finés casi, se dice finlandés, como antes era, digamos, optativo finés o finlandés, actualmente ya no se usa mucho finés. Bueno, pero eso es una cosa menos, ¿no? Y además creo que debe ser de la traducción, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, justamente tiene un compañero de viaje que es un tipo pesado, ¿no? Y que tiene la muletilla de decir, sí, claro. Y esto del personaje con muletilla se repite después, más tarde, cuando ya está con el médico, ¿no? Que dice, hace, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí hay una repetición innecesaria, ¿no? Que no hace a la estructura del relato, ¿no? Está a un costado, ¿no? Si tú le sacas eso, que el relato sigue igual. Si tú le sacas que tenía esa muletilla el médico, a lo mejor con el finlandés no es así porque, claro, contribuye a mostrar lo pesado que era y cómo él podía sentirse molesto, estando sobre todo en ese estado de salud ante un tipo así tan pesado, ¿no? Pero con el médico no sé por qué repite ese tipo de cosas, ¿no? Este teniente Klimov, que no sé cómo se diría, ¿no? Bueno, entonces se magnifican para él todos los ruidos, las voces, los chirridos de los vagones en el tren, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Eso está muy bien descrito, no cabe la menor duda. Pero lo que a mí no me termina de satisfacer es la estructura general del cuento, ¿no? Una porque, claro, no deja nada a la imaginación del lector, ¿no? Vuelvo a esto del ejemplo de iceberg, ¿no? Después, no pasa nada extraordinario, ¿no? Es decir, la gente que se enferma de esas enfermedades contagiosas a veces contagia a otra y bueno, entonces pasa. Es una tragedia, ¿sí? Pero para mí no pasa nada extraordinario, ¿no? ¿Qué más se me había ocurrido de todo esto? Bueno, fundamentalmente es esto, ¿no? Así que es un cuento. Antes hablé de la mirada de cada uno. A mi modo de ver y de sentir, a mí no me conmueve este cuento, no me conmueve ni para bien ni para mal. Digo, sí, es un buen cuento, está bien escrito, ¿no? Pero no me conmueve, no me sorprende.
mi mirada no se ve sorprendida por nada, ¿no? Porque una cosa que te asombre, ¿no? Como, yo no sé, por ejemplo, pienso en un cuento de García Márquez, Blacamán el malo, Blacamán el bueno, no sé si alguno lo ha leído, ¿no? Que bueno, que termina con que el malo vive eternamente, pero el bueno ha logrado meterlo en un ataúd y ahí está por toda la eternidad metido, ¿no? Imagínense qué horrible, es un infierno. Bueno, bueno, en fin, estos cuentos donde, digamos, aparecen ciertos registros que te sacan de la uniformidad de la trama, ¿no? Bueno, entonces, que sí, que es un cuento bien escrito, es un cuento que se lee con gusto, pero no es una cosa que te conmueva especialmente. A mí personalmente no me ha conmovido para nada, no me parece memorable, y dentro de la producción de Chekhov, no sé, tampoco he leído tanto evidentemente como lo que has leído tú, pero lo que he leído, me parece haber leído cosas mejores, sobre todo en teatro. La Dama del Perrito, ¿no? Así que es una obra que me ha gustado mucho también, aparte de las que mencionaste, ¿no? Bueno, esa es mi modesta opinión. Muy bien. Bueno, luego en todo caso, al final te comentaré alguna cosa, alguna réplica. Después salimos a la calle y sí. con los cuchillos. Eso me lo dices luego en la calle. Sí. Muy bien, pues ahora, a ver, María José, ¿qué nos cuentas tú, María José? Bueno, pues yo me temo que coincido mucho con Lázaro. No, yo ya lo había leído este cuento, ya hace tiempo que lo había leído y ahora lo he vuelto a releer. Y bueno, pues sí, claro, es un cuento de Chekhov y tiene su impronta y, y realmente es estupendo. Pero para mi gusto le falta eso, conmoverme. Yo a la literatura le pido que yo no salga indemne, que después de leerla, de leer algo, sienta que algo me ha cambiado por dentro. Y este cuento, pues no me ha cambiado nada por dentro, aunque formalmente le reconozca su maestría. Habéis comentado que lo has comentado tú, David, que es de 1887. Sí. Efectivamente, parece que tiene su origen en que el hermano mayor de Chekhov le llamó a San Petersburgo porque su esposa decía que estaba enferma, que tenía una infección, que estaba enferma. Así que Chekhov se desplazó y su esposa no, perdón, me he confundido. Él decía que él mismo estaba enfermo, que por favor le fuera a visitar. Chekhov fue y lo que encontró es a un hermano que bebía en exceso y que estaba alcoholizado y estaba deprimido. Nada de tifus. A pesar de que en aquellos momentos el tifus se estaba extendiendo por San Petersburgo. Pero lo que sí apreció es que la persona con la que convivía, la mujer con la que convivía su hermano, sí tenía tifus. Esto fue en 1887. Es probable que el cuento lo escribiera unos meses después, a raíz de esa visita. Claro, influyó su visión de médico. Un médico está acostumbrado a escuchar al enfermo, a oír su sintomatología. Y si además tiene toda la sensibilidad de escritor que acompañaba a Chekhov, pues le salió el cuento redondo. Aparte de que su estilo pues, es así, ¿no? Mira, es descriptivo. Él va colocando lo que ve una cosa detrás de la otra, se pronuncia poco, va dejando las cosas ahí. Entonces, en ese sentido, claro, el cuento es un bonito cuento, está bien estructurado, bien desarrollado, bien descrito, pero le falta, a mi juicio, le falta algo de emoción.
yo también he leído alguna otra cosa de Chekhov que me ha gustado más. El pabellón número 6, por ejemplo, me gustó Muy mucho. bueno. Sí. Y la dama del perrito también. En fin, me tocaron más, salí más tocada. Con este no tanto. A pesar de que me ha gustado mucho escuchar tu ardiente defensa, David, me ha gustado mucho. Porque muy buena, sí, muy me buena. gusta ver cuando hay pasión, cuando una obra literaria despierta la pasión en alguien. Me encanta escucharla, ¿no? Pero bueno, yo que soy también propensa a enjuiciar las cosas con mucha pasión, en este caso pues no me siento tan motivada. Es una trama muy sencilla. En realidad, Chekhov no es un hombre de inventiva, de tramas complicadas, no es imaginativo, es meramente descriptivo. Ese es su gran acierto, que se coloca un poco al margen y va retratando lo que pasa. Y lo que pasa es lo que nos vas describiendo. El viaje en tren, cuando llega allí, la enfermedad, cómo se apodera de él. En ese estado brumoso entre la vida y la muerte que atraviesa, pues se cruzan una serie de imágenes que son confusas, tanto responden al sueño como a la realidad. Y todo eso lo describe magistralmente con una concisión y una brevedad en el uso de la palabra estupenda. No le sobra nada. Cualquier palabra que se suprimiera creo que le quita una parte importante del relato. O sea, que el lenguaje es fantástico. Pero yo creo que lo más llamativo de todo es el desenlace. Antes habéis hablado de que el médico hablaba con decía sé en lugar de sí, decía algunas cosas así incomprensibles, chistosas, y también el compañero en el vagón del tren también decía ja, ja, siempre para empezar cualquier frase. Bueno, parece que no se corresponda mucho este sentido, esta comicidad de algunas cosas con el dramatismo final del asunto. Pero es que, claro, tenemos que recordar que las primeras obras de Chekhov tenían un marcado tinte cómico porque lo que perseguía era ganar dinero y parece ser que esa línea era la que más fácilmente entraba a sus lectores. Pero ya cuando en 1886 le contrató un editor, que ahora no recuerdo el nombre, ya se vio con mayor libertad de incorporar a su producción algunas de las cosas que a él también le inquietaban o le preocupaban. Ya no era solo el ganar dinero, era también poner algo de lo suyo en sus relatos, de sus preocupaciones. Y entonces su literatura se torna un poco más seria, más profunda. Y yo creo que esta obra es una obra de frontera, El tifus, de 1887. Es una obra en que abandona ya la comicidad, aunque todavía se ven algunos rasgos, pero y incorpora planteamientos mucho más profundos que van a estar muy presentes cada vez más en el desarrollo de su literatura. Os decía que a mí lo que más me sorprende es el desenlace, y es verdad, es el desenlace. Pasamos todos unos momentos descriptivos desde que empieza el relato, aderezados con alguna pequeña comicidad, pero luego encontramos en ese momento en que él transita por la enfermedad entre la vida y la muerte, ya empieza a haber una carga dramática más importante. Y luego, cuando por fin se recupera, entonces lo que hay es una alegría desbordante, es el impulso de vivir más fuerte que cualquier otra cosa, más fuerte que
analizar las sombras que cruzaron por su mente, como la muerte de su hermana en la habitación de al lado, más importante que analizar lo que le dice su tía. En aquel momento él tiene un impulso de vivir tan grande, una alegría vital tan enorme, que no encuentra sitio en su alma para otra consideración. Bueno, eso es algo que a todos nos pasa también alguna vez, que hay momentos en que, aunque sean de dramatismo, tenemos una alegría por dentro que tenemos que contener, porque nos parece feo exhibirla en momento de tal dramatismo. Chekhov no enjuicia y no da explicaciones, solo lo presenta. Y presenta, tras el momento de la duda entre la vida y la muerte, cuando ya se recupera, presenta ese estallido de vitalidad, de alegría. Pero claro, cuando ya la vida está plenamente recuperada, cuando ya se ha sentado otra vez de nuevo, es cuando él toma conciencia de lo que ha ocurrido y todo el dramatismo sale en las últimas frases. Qué desdichado soy. Y toma conciencia de que el destino es algo que él no ha podido manejar, que no pueden manejar los protagonistas de la literatura de Chekhov, y que al final les vence y que son engullidos de nuevo por el tedio de la vida y el sentimiento de irrecuperable de pérdida, creo que pone. Y eso es lo que nos presenta y eso es lo que yo he visto. El lenguaje me ha parecido un ejemplo de concisión, de sobriedad y de ajeneidad del narrador. Él no se involucra, no opina sobre sus protagonistas, no dice nada, sencillamente deja que sean ellos mismos quienes se retratan con lo que dicen y respeta sus impulsos. De esta manera es como los conocemos. En fin, un buen cuento, un excelente cuento. Bueno, y nada más. Muy bien, pues gracias, María José. Bueno, pues solamente falta Graciela. Venga, Graciela, ¿cuál es tu opinión? Bueno, queridos, qué interesante es todo lo que han dicho. Yo este cuento probablemente lo habría leído, porque leí mucho a Chekhov cuando mi adolescencia, pero no lo recordaba. De modo que al volverlo a leer, la primera cosa que sentí al finalizar el cuento fue que esto de que a uno se le paran los pelos, ¿no es cierto? Esa sensación de intensa emoción que hace que se te ponga la piel de gallina. Bueno, pues eso sentí al final del cuento y dije, qué curioso, cómo me ha impresionado tanto. Entonces volví a leerlo y sí, comparto con ustedes el lenguaje, las descripciones, la incomodidad del protagonista que está enfermo y entonces todo le molesta, aún en una mujer bella, aún en esos hermosos dientes, todo es asqueroso. Pero hay esto que ha dicho María José sobre lo que yo quiero profundizar, que creo que es lo que a mí me clavó la estaca en el corazón. Todo depende, pienso, cuando uno es lector, de las identificaciones que uno pueda hacer en relación a su vida personal. Y acá hay una cosa que es lo que me impresionó profundamente. El tema de la sobrevivencia y cómo la sobrevivencia puede, ese deseo de sobrevivir frente al peligro o el hecho de haber sobrevivido a la muerte, hace que se borre todo, que ninguna cosa tenga ya importancia salvo haber sobrevivido. Y que luego después recién de haber elaborado ese sentimiento hermoso de que la vida sigue, pueda haber cabida para otro sentimiento, que sería el de
pena porque alguien ha muerto por tu culpa, o el de culpa porque has hecho algo que no debías. Entonces, de golpe se me dio por pensar en la gente que escala montañas y deja atrás al compañero, porque, bueno, porque es irremediable que él se quede atrás y el otro siga. En aquellos que están juntos frente a un peligro y entonces el otro no lo ayuda porque no puede, porque depende de su propia vida de no ayudarlo. Y cómo esto es algo tan profundo en el ser humano, tan profundo, y que Chekhov lo cuenta de este modo tan delicado, porque acá no aparece nada brutal, todo es profundamente delicado. El hecho de sentirse incómodo porque tiene fiebre, el hecho de que el médico le parece un tonto, todas estas cosas que parecen triviales, que parecen banales, que parecen de la vida diaria, que parecen descripciones perfectas de los sentimientos que uno tiene en estas circunstancias, y de golpe aparece lo otro, este hecho de alegrarse porque el cuerpo sobrevivió a la enfermedad, el cuerpo y el espíritu, ha sobrevivido el hombre a la enfermedad. Y nada puede tapar eso, eso es brillante, hay un brillo enorme en que la vida sigue. Atrapado de vuelta atrapó la vida, se siente como un recién nacido. Y recién cuando ese sentimiento pasa, puede sentirse culpable de haber contagiado a su hermana, o puede sentir el dolor de que ella haya muerto. Entonces yo pienso que acá es esto lo que nos está contando Chekhov. Creo que es el hecho del amor a la vida que todos tenemos cuando queremos realmente vivir. Aquellos que somos gozosos de la vida, aquellos que para los que la vida representa una aventura y un deseo permanente de persistir. Entonces sí, uno tiene ese sentimiento, y después recién cuando eso pasa comienza a pensar en todo lo que dejó en el camino, o las cuchilladas que pudo haberle metido alguno, que después, cuando ese sentimiento de supervivencia te tapó la ética, o te tapó la compasión, o te tapó la conmiseración, o te tapó cualquier otro sentimiento glorioso o noble que podías tener dentro de ti mismo. Así que esto me ha parecido una cosa de una enorme sutileza, y el cuento es perfecto porque no hay nada que ponerle ni nada que sacarle, y su lenguaje es sublime. Así que, bueno, pues esto es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Y uno siempre cuenta lo que a uno le pasó con los cuentos. Y bueno, y también me provocó, pues no tenía las obras completas de Chekhov y las he mandado a comprar por Mercado Libre. Muy Bueno, bien. chicos, he sido breve, pero lo que pasa es que ustedes no me dejáis nada. No, puedes. Pero quedó una cosa que yo me acordé ahora. Sí, a ver. Que no hemos hablado de un personaje que realmente no aparece, pero que es una pincelada que a mí y es Pavel, el asistente, ¿no? Que yo me imagino ahí sacándole las botas, sí. y te da, claro, compaginándolo con otras imágenes de otras circunstancias, tanto en Rusia como pensando en mi servicio militar en la Argentina, ¿no? Cuando tuve 21 años, ¿no? Y te da toda una imagen así de esa sociedad militarizada que era la Rusia zarista, ¿no? Y es la imagen esta que imaginaba ahí, él sentado en la cama y el otro ahí quitándole las botas, ¿no? Nada, eso, que yo lo iba a mencionar antes y se me quedó ahí. Vale. Y eso que no aparece Pavel para nada, ¿no? Así es mencionado nada más. Pavel. Bien. Sí, bueno, eso es que, bueno, cuando uno lee todos los cuentos de Chekhov, te das cuenta de que aquella sociedad aún era una sociedad muy, muy clasista, y en el que todas las personas que tenían un cargo, porque ahí había el escalafón civil y el escalafón militar, ¿no? Entonces, en el civil, que eran los funcionarios, ¿no?
pues había todas unas categorías que estaban clarísimas, había 9 o 10 o 15 categorías, y en el tema militar igual. Entonces, un simple oficial, aunque fuera joven, como el protagonista del cuento, por el solo hecho de ser oficial, pues ya tenía un asistente que le ayudaba a vestirse, a ponerse las botas y todo eso. Entonces era mucho más normal de lo que ahora es, ¿no? Una persona que tuviera una cierta preeminencia, pues tenía siempre a alguien al lado que le ayudaba en esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente voy a comentar, hacer algunas cosas, digamos, a raíz de cosas que habéis comentado. Bueno, primero que nada, decirle a Graciela que puedes hacer tus intervenciones todo lo extensas que quieras, porque aquí, afortunadamente, esto no es un programa de radio ni de televisión en el que estemos marcados por el tiempo, sino que yo incluso, cuando veo un poco cómo va el tema, y intento que no dure menos de 1 hora, entonces por eso a veces yo al final hablo más, porque para ajustarlo un poco, pero vamos, que no, afortunadamente no estamos condicionados. Bueno, no, quería comentar algunas cosas, sobre todo por algunas cosas que ha dicho Lázaro, más que nada. Bueno, ha dicho esa cosa terrible que dice Lázaro, de que bueno, que no pasa casi nada, que no, bueno, ha dicho es dramático, pero casi estaba latiendo la frase esa suya de que no hay drama, ¿no? Bueno, de que no pasa nada especial. Hombre, que tú le contagies a tu hermana, a tu jovencita hermana, una enfermedad, y que tu hermana se muera y que tú sobrevivas, bueno, si eso no es una cosa fuerte que puede pasarte en la vida, pues no sé, claro, hay cosas peores, sí, eso sí, por supuesto. Luego, otra cosa que no estoy de acuerdo es que no deja lugar a la imaginación, que no hay nada de iceberg, ¿no? Todo está a la vista. No, yo creo que aquí el lector tiene que reconstruir muchas cosas que las vemos desde el prisma del protagonista, y que como el protagonista está en un estado febril, en un delirio que le dura días y días, porque fijaros en el detalle de que cuando se despierta, una de las cosas que dice es que ve que no hay nieve fuera, porque oye el ruido de ruedas de los carros, las ruedas en el asfalto, o sea, no hay trineos, ya hay carros, y entonces se da cuenta de que ya han pasado semanas, ¿eh? Entonces, que no deja lugar a la imaginación, no, o sea, el lector reconstruye, y hay lectores que no lo captarán o que reconstruirán alguna cosa, pero no toda. El lector tiene que reconstruir que él está a punto de morir, que viene el cura, que luego la hermana, que al principio está con él en la habitación y que reza, luego la hermana desaparece, y al final no dice nada de que el médico vaya a visitar a la hermana también. No, simplemente la hermana desaparece y luego se oyen unos cantos. O sea, no nos pasemos tampoco, y no digamos que está claro por lo que sabemos al final, porque ahí está todo como muy... Entonces el lector tiene que reconstruir eso que está pasando mientras él está en el delirio, ¿no? Entonces en el delirio suyo se mezclan cosas reales, personas que entran en su habitación realmente con otras que están solo en su imaginación, en el delirio que tienen, las alucinaciones prácticamente. Y no, el lector tiene que reconstruir cosas que no están dichas claramente, ¿no? Entonces, y yo particularmente, ya es una opinión mía, lo de el ¿no? Que siempre decía esto, el finlandés o sueco, que no se sabe si es finlandés o sueco. Para mí esto, y el así, que el médico, para mí estos son aciertos, porque esto es la vida que se cuela en la literatura. O sea, la literatura es una cosa muy seria y es una cosa muy estricta, y si hay un cuento dramático, pues no nos podemos salir del tono solemne y dramático. No. En la vida, precisamente, un médico que está asistiendo
a una persona que se muere y a otro que está a punto de morir, es un médico que tiene una muletilla y que dice sí, en vez de decir sí. Y a mí eso me parece estupendo. Y el finlandés, claro, esto es la vida. Esas son cosas sacadas de la vida real que se cuela para mí, en cambio, lo que para otros es lo que a otros lectores les puede parecer un desajuste o que no acaba de concordar con el tono, para mí es un gran acierto. Y luego lo de la supervivencia que ha dicho Graciela, claro, entre los tres comentarios, con el que me identifico más es con el de Graciela, porque a ella también le ha impresionado más el cuento en ese sentido, ¿no? Pero claro, en la supervivencia, en el instinto de supervivencia el final, ahí insiste, aunque lo dice muy de pasada, pero fíjate, Graciela, que no es tanto una cosa reflexiva, una cosa guiada por el espíritu, sino que es el cuerpo, ¿eh? O sea, el cuerpo es una cosa completamente física, porque Chekhov es un gran escéptico, ¿eh? Es una persona muy, muy escéptica que no cree cree en que todo tiene una causa y es por la materia, y es el cuerpo puramente, ¿eh? O sea, este hombre, este protagonista, es una persona cariñosa, sensible, inteligente, pero en esos momentos de debilidad física máxima y que por fin te encuentras bien, el cuerpo manda, ¿no? El cuerpo manda. No es que mande la mente, el instinto de supervivencia, quiero vivir, no. Es que el cuerpo es el que dicta. Esto, insisto, lo dice de pasada, pero es una cosa física, ¿no? Esto también tiene que ver con tal como era Chekhov, ¿no? Que ya te digo que era una persona muy escéptica, ¿no? Entonces, no sé, esto es un poco lo que tenía que comentar, pero creo que ha sido interesante y en esto la gracia en estas cosas está en que haya debate y que las opiniones sean diferentes, sean diversas. Y si he conseguido hacer un poco de apostolado ahí pro Chekhov y ahora Graciela vuelve por el recto camino y se vuelve a leer a Chekhov, todo Chekhov, y se compra todos los cuentos, yo encantado de la vida, ¿eh? Así que espero haber dejado alguna semilla por ahí o en posibles espectadores de este programa. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna otra cosa que decir. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí y ya volveremos en otra ocasión con un nuevo texto literario, una nueva película o con lo que se tercie. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.